comenzamos con una noticia en desarrollo, una nueva derrota judicial para el presidente Trump. Una corte federal en Boston bloqueó su orden que buscaba eliminar la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos. Con esta decisión ya son 5 cortes las que han fallado en contra de la medida, en una batalla legal que terminará en la Corte Suprema. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Zarrade. Gracias por acompañarme. Estas son otras noticias de las que estamos desarrollando esta noche aquí en 24 horas. Los líderes de Venezuela y Colombia reaccionan al nuevo ataque de Estados Unidos en el Mar Caribe. Uno de ellos lo califica como un asesinato. Además, la explosión en una refinería de petróleo en California tendrá un fuerte impacto en el precio de la gasolina. Le diremos cuánto podrá aumentar. También el gobierno planea ofrecer un pago de miles de dólares para adolescentes migrantes que decidan regresar voluntariamente a sus países. Pero continuamos con el duro golpe para más de 300,000 inmigrantes venezolanos en Estados Unidos. Este viernes la Corte Suprema autorizó a la Casa Blanca retirar el TPS a este grupo con 6 votos conservadores y 3 progresistas. Los jueces emitieron una orden de emergencia que permanecerá vigente mientras avanza el proceso judicial, el cual por supuesto podría extenderse por meses o incluso hasta años. Vamos ahora con el abogado de inmigración Alex Gálvez para analizar esta noticia. Buenas noches, abogado. Primero, cuéntenos qué significa esta decisión para los más de 300,000 venezolanos que estaban protegidos por el TPS. Sí, es la segunda derrota de la parte de la Corte Suprema a estos venezolanos tepecianos, que recuerden que esto es un amparo y un permiso de trabajo y aproximadamente entre 300 a 600,000 venezolanos pueden tener este amparo, pero desgraciadamente la Corte Suprema da el dictamen hoy que el presidente tiene mucha discreción cuando se trata del alivio del TPS. Ya lo hizo con Honduras, Nicaragua, ahora con Venezuela, y los que corren más peligro son esos venezolanos ahorita que se encuentran detenidos en varios centros de detenciones. Ahorita el alivio para ellos ya se está llegando a un fin. Bueno, ¿cuándo entraría esto en vigencia y qué opciones legales tienen estas personas mientras se resuelve el caso? Recuerden que el TPS para los venezolanos que se inscribieron en 2021, ese alivio, ese amparo se termina noviembre 7. Los que corren más en peligro de los de 2023, que se estimaba bajo la presidencia de Biden, que ese alivio iba a ser extendido hasta octubre del 2026. Eso ya no sucede. Técnicamente el fallo de hoy hace esto en inmediato. Y por esas razones, ¿cuáles son las opciones para estos venezolanos? Recuerden que muchos de ustedes que tenían el TPS entraron con un parole. Si tienen eso y tienen un hijo más de 21 años que es ciudadano o un cónyuge ciudadano, pueden ser elegibles para la residencia, pero hablen con un abogado de inmigración para ver cuáles son sus alternativas. En este momento, cuando una persona venezolana sale a la calle y es recogido por las autoridades federales, ¿qué pueden hacer? ¿Cuál es su mejor consejo para estas personas? No firma nada. Recuerden que todavía tienen la opción de pelear su caso de asilo dentro de la detención, pero desgraciadamente el TPS ya no los va a amparar. Para esos que tienen el TPS se estima, esperamos que en vez de que vayan a detenerlos, inmigración lo que va a hacer va a mandar un formulario, el Notice to Appear, diciéndoles que se tienen que presentar a la Corte de Deportación. No pensamos que van a ir a detenerlos, pero mucho vamos a ver qué es lo que pasa con los nicaragüenses y los hondureños como ejemplo de lo que va a pasar con los venezolanos. Abogado, nuevamente y brevemente para la gente que nos acompaña, ¿qué opciones legales tienen? ¿Pueden pedir asilo? ¿Pueden ser quizá peticionados por sus hijos que son ciudadanos? ¿Qué opciones tienen? Sí, recuerden que entraron al principio para pedir asilo, el TPS se dio y eso puso en pausa el alivio del asilo, pero eso todavía está de su disposición. Si se han casado con un cónyuge ciudadano, ahí pueden abrir las puertas para la residencia con un perdón. Eso no es el fin del mundo, pero no hay ninguna duda que esta derrota de la Corte Suprema dice de nuevo que el presidente puede quitar el TPS cuando guste. Así es. Bueno, muchísimas gracias, abogado Gálvez, abogado de inmigración, por esta información tan valiosa para nuestra comunidad. Buenas noches. A ustedes. Cambiamos de tema. El ejército de Estados Unidos llevó a cabo un nuevo ataque militar en el Caribe, esta vez contra una embarcación que funcionarios calificaron como narcotraficantes. Según el gobierno, los 4 tripulantes murieron en el operativo ejecutado por orden del presidente Donald Trump. Escuchemos la reacción del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre este ataque. Venezuela jamás se humillará ante ningún imperio.
tenga el poder que tenga ese imperio, llámese como se llame, y le daremos en su justa medida una lección moral, ética y política a ese imperio. Mientras tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también criticó a Estados Unidos por el ataque. Y hemos incautado en el gobierno actual miles de toneladas de cocaína en el mar, sin un solo muerto. Ni de nosotros, ni de los que van en las lanchas o los sumergibles. ¿Por qué les tiran misiles? Eso se llama asesinato. El operativo se realizó en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela. En noticia en desarrollo, el grupo Hamas anunció que acepta varios puntos del plan de paz propuesto por el presidente Trump para poner fin a la guerra en Gaza. Esto incluyendo la liberación de todos los rehenes de Israel y ceder el poder de la región a una autoridad independiente. Escuchemos lo que dijo el mandatario este viernes. I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East, and we're very close to achieving that. Thank you all. Pero ¿funcionará este plan de la Casa Blanca? Escuchemos el análisis de un experto en Medio Oriente. Sorprendió Hamas al mundo con una respuesta positiva, aceptando el cese del fuego, aceptando el intercambio de los rehenes con prisioneros. Hoy hubo festejos adentro de la Franja de Gaza, en la ciudad de Gaza en particular, recibiendo que la posibilidad de que va a haber un cese del fuego y que termine la guerra de parte de los gazadíes, los palestinos encerrados en la ciudad de Gaza y en las afueras. También han mandado videos de su reacción positiva y pidiendo, rogando de hecho a Hamas de que cese este fuego y que deje a la población civil vivir en paz. Hay mucha esperanza de que este acuerdo sea el final y sería quizás el primer paso dentro de un gran acuerdo a donde llegan los palestinos a aceptar la solución de dos estados y que el Medio Oriente tenga la paz por fin. Hamas advirtió que otros aspectos del plan requieren más diálogo, especialmente los relacionados con el futuro político de Gaza y los derechos del pueblo palestino. Mientras tanto, el ejército de Israel interceptó la última embarcación de la flotilla humanitaria que intentaba llegar a Gaza, un día después de detener a la mayoría de los barcos y arrestar a 450 activistas. Pese a esto, una nueva flotilla de 11 barcos, incluidos uno con médicos y periodistas, navega rumbo a Gaza para desafiar nuevamente el bloqueo naval. Según CBS News, fue el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu quien autorizó directamente los ataques con drones contra dos barcos de la flotilla humanitaria. De acuerdo con fuentes de inteligencia, los drones fueron lanzados desde un submarino y arrojaron dispositivos incendiarios sobre las embarcaciones. Aunque no se reportaron heridos, los barcos sufrieron daños materiales. Momento de una pausa, pero no se mueva porque al regresar, la explosión en una refinería de petróleo en California tendrá un fuerte impacto en el precio de la gasolina. Le diremos cuánto podría aumentar. Además, el gobierno planea ofrecer un pago de miles de dólares para adolescentes migrantes que decidan regresar voluntariamente a sus países. También una concejal denunció que agentes federales la esposaron mientras cuestionaba su presencia en un hospital. Aquí le contamos, no se vaya. En noticia en desarrollo, se desaparecen las esperanzas de un fin rápido al cierre del gobierno. Ya en el tercer día, el Senado volvió a rechazar un proyecto republicano para reabrir las operaciones federales, con una votación de 54 a 44, lejos de los 60 votos necesarios para avanzar. Así que escuchemos las reacciones de ambos partidos.
But you need common sense, responsible Republicans who are serious about policy to fix that for the people, and that's what we're working to do. The Democrats are stalling that because they need a political talking point. And why? Because Chuck Schumer, who leads the Democrats, is terrified that he's not going to win back his Senate seat. And so now, rather than working with us to end the pain Americans are feeling because of a shutdown, Republicans have instead, they've wasted a week, refused to talk, and exacerbated pain for America. La Cámara de Representantes cerrará sus actividades la próxima semana para forzar negociaciones en el Senado. Y el gobierno planea ofrecer un pago de $2.500 para adolescentes migrantes que decidan regresar voluntariamente a sus países. Esto según un documento filtrado por CBS News. La medida aplicaría a menores no acompañados de 14 años o más que estén bajo custodia de la Oficina de Refugiados. Y la mayoría de estos menores provienen de países de Centroamérica y se encuentran en albergues o familias de Estados Unidos. Pero un detalle importante es que los niños mexicanos no serán elegibles para este beneficio. En Chicago, un video muestra a un agente lanzando una granada de humo desde un vehículo. Esto en medio de intensas protestas contra ICE frente a un centro de detención en Broadview. Autoridades no han respondido a solicitudes de comentarios sobre las acciones de esta gente. En Chicago, la concejal Jessie Fuentes denunció que agentes federales de inmigración la esposaron mientras cuestionaba su presencia en un hospital. Veamos. You were going to be placed under arrest. Do you have a sign to show more for him? Can somebody go in the hallway and get Lisa for me, please? Fuentes les exigió mostrar una orden judicial para realizar un arresto, pero según dijo, los agentes se negaron a responder. Y bueno, sigue la controversia con Bad Bunny. La Casa Blanca aclaró que no existe un plan concreto para que agentes de ICE estén presentes en el Super Bowl luego de que se anunciara a Bad Bunny como artista del show. Escuchemos. Well, look, I know there are many in this room who are very anxious to hear the president's response to Bad Bunny being the halftime show, so I won't get ahead of him. I won't reveal what he feels about this. Next time you all ask him a question, you're welcome to do that. I have my own feelings on that, but that's not what I'm up here to talk about. As far as ICE being at the Super Bowl, as far as I'm aware, there's no tangible plan for that in store right now. Bad Bunny, quien ha sido crítico de Trump, dijo recientemente que evitó hacer una gira en Estados Unidos por temor a operativos de ICE. Al menos 25 a 30 personas fueron arrestadas durante operativos migratorios en 2 tiendas Home Depot al norte de San Diego. No, it's not nice. Oh, yeah, it is. Mira la migración aquí en San Marcos, mira. Testigos reportaron que agentes llegaron en camionetas sin identificación y detuvieron entre 15 y 20 personas en Encinitas y otras 10 cerca de un edificio en San Marcos. Un incendio en una de las refinerías más importantes de California podría golpear directamente el bolsillo de los conductores. Nuestro corresponsal Fernando Mejía nos explica cómo el precio de la gasolina podría aumentar hasta 90 centavos por galón tras la explosión de la planta en Los Ángeles. Veamos. El incendio fue controlado alrededor de las 7:30 de la mañana. Este mediodía, la segunda refinería más grande de la empresa Chevron en California lucía normal. Para residentes del área y trabajadores, todo quedó en un susto. Sí, en cuanto llegué, que vi todo el tráfico, todo normal, dije, no, creo que no pasó a mayores. Esta refinería Chevron produce el 20% de la gasolina que se consume en California y el 40% de la gasolina para aviones que llegan al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Expertos consideran que la interrupción en esta producción se verá reflejada en un incremento que pudiera llegar hasta 90 centavos por galón de gasolina. Tenemos que trabajar más horas para echar gasolina porque no nos va a alcanzar ni para comer. Difícil. About 9:35, I
Esta residente del área dice que aproximadamente ya a las 9:30 de la noche escuchó una fuerte explosión que se sintió como un temblor, que segundos después una segunda explosión, y cuando se dio cuenta el fuego parecía estar incontrolable. Según autoridades no se reportaron heridos y todos los trabajadores han sido localizados. El fuego comenzó en el área donde se procesa el combustible para aviones. El gobernador del estado en su cuenta de redes sociales comentó que ha sido informado de lo que pasó y que su oficina está en coordinación con las agencias correspondientes para garantizar la seguridad pública. La verdad que sí me asusté mucho, dijo esta residente, ya que pude ver mucha gente saliendo de la refinería tratando de huir del área, una refinería que surte de gasolina al sur de California, una de las áreas con la gasolina más cara en todo el país. Me parece muy mal porque pues está muy alto, ya es mucho, ya está muy cara. Ya no nos va a alcanzar. Las causas de la explosión y posterior incendio aún están bajo investigación. No se sabe con exactitud la magnitud de los daños ni cómo estos pudieran afectar la producción de combustible para los próximos días. Expertos consideran que un aumento en la gasolina es inevitable. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Fernando, gracias. Vamos a otra breve pausa, pero al regresar, un estado de México amaneció envuelto en llamas tras un narcobloqueo. Enfrentamientos armados dejaron escenas de terror en varias carreteras. Además, en California, más de 800,000 conductores de Uber y Lyft recibieron unas noticias que posiblemente les cambiará sus vidas. También el Departamento del Tesoro evalúa crear una moneda con la imagen del presidente Trump. Le diremos cuánto costará al regresar. Continuamos con más información y le cuento que en Zacatecas amaneció envuelto en llamas tras un narcobloqueo. Enfrentamientos armados y vehículos quemados dejaron decenas y escenas de terror en varias carreteras del estado. Desde México, Víctor Blázquez nos explica cómo las autoridades desplegaron el Ejército y la Guardia Nacional para restablecer el orden. Zacatecas amaneció hecho un infierno. La madrugada se registraron enfrentamientos, bloqueos carreteros e incendios, donde al menos unos 30 vehículos entre camiones de carga, de pasajeros y particulares quedaron reducidos a cenizas, lo que generó afectaciones en varios municipios y alarma entre las personas que circulaban en las carreteras. Esta es la voz de un chofer que aseguró ser despojado de su unidad. Narró cómo los presuntos delincuentes le dieron instrucciones. Ya casi llegando a la casa, estaba 2 trocas de civiles, ¿verdad? Y nos despojaron de la unidad que es el camión. Nos pidieron que atravesáramos el camión, y lo atravesamos. Nos dijeron que le diéramos el celular y la cartera y que nos fuéramos. Con la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, el gobierno de la entidad desplegó un operativo para liberar lo más pronto posible las vialidades y restablecer la circulación. Crítico, porque ya no se puede andar con tranquilidad en Zacatecas, ya temprano tiene que estar uno en su casa. Está grave. La inseguridad está muy canija. Según parte del último informe de las autoridades, un conductor de camión perdió la vida en los actos violentos y que lo que ocurrió se debe a una reacción de grupos delictivos ante los operativos contra la delincuencia que se realizan. Expresar que lo más seguro es que estos actos se traten de una reacción de los grupos delincuenciales frente a los resultados que se han dado en los operativos recientes. Ante la posibilidad de que surjan nuevos bloqueos carreteros, la autoridad le pidió a los zacatecanos conducir con precaución y estar pendientes de los anuncios oficiales. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Y en California, más de 800,000 conductores de Uber y Lyft podrán unirse a un sindicato y negociar mejores salarios y beneficios. Esto gracias a una nueva ley firmada por el gobernador Gavin Newsom. La medida representa la mayor expansión de derechos sindicales en el sector privado en la historia del estado. El acuerdo también incluye una reducción significativa en los requisitos de seguros para Uber y Lyft, un cambio que podría bajar las tarifas y ahorrar millones a las compañías. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos evalúa crear una moneda de $1 con la imagen del presidente Trump. El diseño preliminar muestra a Trump alzando el puño y la palabra pelea. Esto en referencia a lo que dijo tras sobrevivir a un atentado el año pasado. Aunque el diseño final aún no ha sido seleccionado, el Tesoro afirmó que esta propuesta busca reflejar el espíritu del país frente a la adversidad.
Y un ciclista rompió un récord mundial al subir en bicicleta de montaña los 686 escalones de la Torre Eiffel hasta el segundo piso. Mire usted, en solo 12 minutos y 30 segundos, la hazaña realizada sin que sus pies tocaran el suelo destrozó la marca anterior por casi 7 minutos. Fontenoy, que es una celebridad en redes sociales, calificó el logro como un sueño cumplido en el monumento más emblemático de Francia. Bueno, quiero invitarlos a ser parte de nuestro equipo de reporteros. Si vive en el área del sur de California, descargue la aplicación Now News, escaneando el código que ve en pantalla y comience a enviar sus videos. Gane puntos y premios con Now News. Bueno, ha sido un placer informarles. Soy Viviana Zarrade. Tenga un feliz fin de semana. Lo veo la semana siguiente. Hasta luego. Que descanse.